Bienvenidos al programa Doncellas. Yo soy Ilustrana y el día de hoy vamos a leer, como cada miércoles, un capítulo más del libro que en esta ocasión se titula Preparándose para ser una ayuda idónea. Y el capítulo que nos corresponde leer el día de hoy es el capítulo número 11, titulado Castillos en el aire. ¿Y qué les parece si comenzamos a leerlo? No sin antes invitarles a que se unan a la página en Facebook www.facebook.com/Doncellas y a que le den follow, ya sea en la aplicación o en la página, en MixLR a Radio Foro Joven, para que así cada que estemos al aire les mande una notificación de que estamos aquí. Pues sin más por el momento, comenzamos. Esto es el capítulo número 11 de el libro Preparándose para ser una ayuda idónea. Castillos en el aire. Ilusiones necias. Moraleja de la historia: el mantener una conversación casta, tanto oral como escrita, te recompensará con regocijo. Una advertencia: toda obra, toda palabra, todo será revelado en detalle algún día. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32-23. Cuando estás enamorada, tus prioridades cambian. Tus planes y tus metas anteriores ya no parecen ser tan importantes como antes. Ese alguien especial es súbitamente la cosa más importante de tu vida. Un dato importante y peligroso es que cuando piensas que estás enamorada, pasa lo mismo, pero no es duradero. Castillos en el aire, cuarta historia. Mi nombre es Tara. Tengo 19 años y nunca he sido la chica promedio cuando se trata de chicos. Sí, son buenos compañeros, pero nunca pude entender a las jóvenes que pasan todo el tiempo con risitas tontas, cuchicheando acerca del chico más reciente que les gusta. Desde jovencita decidí no perder mi tiempo ni mis emociones en algún chico con el que obviamente no pensaba casarme. Viendo en retrospectiva, puedo ver que tuve demasiado tiempo libre. Si me hubiera mantenido ocupada, no habría tenido tiempo para andar enviando mensaje tras mensaje tras mensaje. Así es como ocurrió. Matt era el tipo más sensible que yo había conocido. No era el tipo de hombre con el que me había imaginado casarme, pero parecíamos encajar muy bien el uno con el otro. Porque crecí con un padre que era muy insensible y emocionalmente imperturbable. Nunca pensé que la sensibilidad fuera un rasgo de carácter positivo en un hombre. Pero cuando te conviertes en el objeto de toda esa emoción y consideración, es muy atractiva. Matt siempre sabía cómo me sentía y parecía identificarse conmigo. Era romántico y leía poesía. Me hacía sentir como si yo fuera la chica más especial y maravillosa en el mundo. De cierta manera me hacía sentir culpable, pues yo no sabía cómo hacer lo mismo por él. Como mi papá, soy más bien insensible y muy realista, pero lo intenté, aunque me percataba de que no estaba actuando como realmente soy. Traté de ser emocional y tan dependiente de él como él lo era de mí. Era muy placentero. Nos habíamos conocido brevemente por medio de amigos mutuos. De inmediato hicimos buenas migas. Unos cuantos meses después comenzamos a escribirnos y en un periodo como de 4 meses llegó a ser uno de mis mejores amigos. Esta es la primera bandera roja. El amor por internet no es más que un castillo en el aire. Se ve fantástico, pero no es un verdadero castillo. Debido a que soy una persona con mucha autoconfianza y no bajo fácilmente la guardia, me asombró lo mucho que me abrí con él y lo que le confié por internet.
La transición de buenos amigos a algo más podía haber estado ocurriendo lentamente a través de estos 4 meses, pero ninguno de los dos nos habíamos dado cuenta de ello hasta que él me ayudó a pasar por unas cuestiones difíciles. Él era extremadamente honesto conmigo y muy comprensivo. Le di el número de mi celular y nos comenzamos a hablar y a mandar mensajes continuamente. Viendo hacia atrás, comprendo que no tuvimos la oportunidad de permanecer solamente como amigos. Cuando un chico y una chica pasan todo su tiempo comunicándose y contándose cosas el uno al otro, tarde o temprano van a tener problemas. Me puse en esa posición sin darme cuenta. No vi lo que venía y mientras yo todavía estaba tratando de definir mis propios sentimientos, él ya había tomado el paso de considerarse enamorado de mí. El saber que el hombre que más me importaba estaba enamorado de mí era un sentimiento maravilloso y me sentía presionada para corresponder a ese sentimiento. Me convencí a mí misma de que yo también lo amaba, a pesar de que en lo profundo de mi corazón yo sabía que no era así. Pensé que el amor sería asombrosamente claro, pero parecía ser tan elusivo. Alejé de mi mente los pensamientos de duda. Los dos estábamos tan sorprendidos y pasmados por cómo se había desarrollado esta situación. En vez de llevar las cosas con calma para poder evaluarlas mejor y determinar si era real o no, aceleramos las cosas, comenzamos a comentar si mi familia lo aceptaría o no y el tipo de boda que nos gustaría tener. También hablamos de su pasado y de algunos problemas con los que él había luchado por años, y una vez más me persuadí a mí misma de no permitir que eso me molestara, pues yo era su sanadora. Nuestra relación era buena para él. Bandera roja número 2. No tienes cerebro cuando estás enamorada y tampoco puedes arreglar a tu chico. Me convencí de que no era algo de tanta importancia y que podíamos resolver los problemas juntos. Fui necia y ciega. Mis padres estaban totalmente escandalizados cuando les platiqué acerca de Matt. Era lo menos que esperaban de mí, pero debido a que nunca antes había manifestado ningún interés por un chico, me tomaron en serio y accedieron a que viniera a conocer a la familia. Se aseguraron de enfatizar que venía para ser aprobado, no para visitarme. Ellos no tenían idea de lo seria que había llegado a ser nuestra relación por medio de los mensajes de texto y las conversaciones que teníamos con nuestros teléfonos celulares, por correo electrónico y en nuestras llamadas telefónicas. Después de haber hablado por teléfono con mi papá en varias ocasiones, Matt compró su boleto de avión y por fin llegó. Habían pasado 8 meses desde que nos conocimos por primera vez, la única ocasión en la que lo había visto en persona. Las cosas al principio eran un tanto incómodas y extrañas, así que comencé a preguntarme en qué lío me había metido. Puse a un lado todos mis temores y dudas y fingí estar tan enamorada como lo estaba él, pero poco a poco, el paso de 2 o 3 días, pequeñas porciones de su carácter que yo no había reconocido en nuestro trato por internet comenzaron a surgir y me asusté. Cuando alguien escribe, proyecta a la persona que piensa que es o que desea ser, no a la persona que realmente es. Llegó a ser obvio para mí que no era el hombre a quien yo neciamente me había estado convenciendo de que amaba. No obstante, me decía a mí misma que ya era demasiado tarde, que ya no podía dar marcha atrás. Después de todo lo que habíamos pasado y de nuestros planes, no podía súbitamente terminarlo todo. Él era tan sensible y no me atrevía a lastimarlo. Decidí seguir adelante con los planes y dejar de pensar tanto en las cosas, a esforzarme porque esto funcionara. El mismo día que tomé esa decisión, una buena amiga se me acercó y me dijo que tenía que hablar conmigo. Con mucha vacilación me mencionó cosas que había notado en Matt, que le preocupaban, cosas que yo me había convencido a mí misma de que estaban bien y que eran normales. Mientras ella hablaba, puse a un lado mis sentimientos y traté de ver la verdad, porque verdaderamente deseaba la voluntad de Dios para mi vida.
Al escuchar esas preocupaciones expresadas por alguien a quien yo amaba y en realidad confiaba, me hizo analizar la situación con más cuidado. Súbitamente me impactó la realidad. No amaba a Matt y tampoco quería pasar el resto de mi vida a su lado. Podía ver que lo que teníamos era resultado de la tecnología moderna y de haber dado rienda suelta a nuestras emociones. No era un amor probado y verdadero. A través del amable y gentil consejo de mi amiga, comprendí que yo no quería tener que tratar con los problemas pasados de Matt por el resto de mi vida, ni tampoco quería que mis hijos iniciaran la vida con un padre que venía arrastrando un equipaje de su pasado. No fue fácil admitir lo errada que había estado, pero sentí alivio al darme cuenta que ahora sí andaba en la verdad. Fui inmediatamente con mis padres y les conté todo. Me dijeron que estaba haciendo lo correcto, de manera que esa noche terminé mi relación con Matt. Fue muy duro para Matt y él hizo su mejor esfuerzo por lograr que yo reconsiderara mi decisión, pero yo sabía que estaba haciendo lo correcto. La libertad que sentí fue asombrosa. La vida fue difícil las siguientes semanas, pero me lo merecía. Me había engañado a mí misma haciéndome creer que puedes conocer a alguien nada más chateando por el internet. Aprendí que esto no es verdad, y estoy agradecida de que pude escapar de mi absurda insensatez. Todo el dolor por el que pasé podía haber sido fácilmente evitado si hubiera desistido de jugar estos juegos mentales y de convencerme a mí misma con mentiras. Aprendí de forma muy difícil y dolorosa, pero siempre recordé una cosa. El contarte mentiras a ti misma no cambia la verdad. Me siento más sabia ahora, así que después de todo, tal vez algo bueno resultó de mi desastre, aunque sé que una parte de mí nunca será la misma. Tara. Conversación casta. Considerando vuestra conducta, conversación, casta y respetuosa. Primera de Pedro 3:2. Temor santo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. La historia de Tara nos narra un desastre que podría haber sido evitado. Afortunadamente, cuando Tara fue advertida, escuchó el consejo y evitó la tragedia que pudo haber sido. Muchas chicas van de desastre en desastre y piensan que algún día encontrarán a su príncipe azul y vivirán felices para siempre sin mayores complicaciones. La triste realidad es que los desastres dejan cicatrices, a algunas más feas que otras. Me lamento es una de las expresiones más horribles de la lengua castellana. Es la razón por la que los psiquiatras son tan ricos. Algunas chicas, generalmente las de corazón dulce, las que tienden a confiar en las personas, son las tristes víctimas de desastres por cruzar la línea que las lleva a un territorio del que no hay recuperación. A esto se le llama una tragedia. Las tragedias van un paso más allá de los desastres. Las tragedias son relaciones que destruyen el sueño de ese buen príncipe que viene a encontrarte. La siguiente historia es una tragedia que destruyó a 2 familias. Cuando el desastre lleva a la tragedia. Había una señora muy buena persona que publicaba una revista para educadores en el hogar, que a mí me gustaba mucho. Pensarías que una esposa cristiana y madre de muchos hijos no caería víctima de una tragedia, pero ella jugó un posible desastre, el desastre la hundió. Esto es lo que pasó. Mientras se encontraba en una enorme conferencia para educadores en el hogar, donde ella era una de las conferencistas, conoció a un buen hombre dedicado a las cosas espirituales, quien también era uno de los ponentes principales en ese evento. Los dos se entendieron muy bien de inmediato. Él era un buen tipo. No estoy siendo sarcástica. Era guapo, sabio y aparentaba ser un hombre piadoso. Aunque ambos ponentes pensaban que estaban siendo guiados por Dios y andaban en la verdad, en realidad ambos habían sido atrapados y envueltos por el movimiento de educación en el hogar.
Como dice la Escritura, 2 de Timoteo 3:5, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cuando la mujer regresó a su casa, estos dos líderes tenían razones válidas para escribirse, y lo hicieron. Al principio todo estaba bien, hasta que un día ella tuvo un disgusto con su marido, flojo y poco espiritual. Cuando llegó a su punto más bajo, el señor ejemplar supo exactamente qué decir para hacerla sentir mejor, de manera que llegaron a conocerse de una manera más personal al compartir ella los dolores y desilusiones de su matrimonio. Luego, por supuesto, él comenzó a compartir algunas de sus frustraciones con su esposa por su falta de interés en educar en el hogar a los niños. Con el tiempo también compartió acerca del desinterés de su esposa por las relaciones íntimas. Cuando Dios quiso usar una palabra para describir la intimidad sexual, escogió la palabra conocer. Conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió. Génesis 4:1. Cuando uno abre la puerta de su espíritu y de sus emociones a una persona del sexo opuesto, el resultado es conocerse. El hombre y la mujer, sin haber tenido contacto físico, estaban complaciendo sus emociones para su propia gratificación. La señora dama de la revista sentía el dolor de él. En la siguiente conferencia para educadores en el hogar, salieron juntos a tomar un café. La dulce intimidad espiritual que habían llegado a compartir a través de sus correos electrónicos había llevado a sus conciencias a lugares que ninguno de los dos hubiera permitido en un contexto meramente social. En esta segunda reunión, la energía que había entre ellos los tomó a ambos por sorpresa. Se asombraron de lo mucho que se sentían atraídos el uno al otro. Se sentía tan bien, era tan gratificante, era un amor que nunca habían conocido antes. Debe ser de Dios, seguramente los dos se habían equivocado y se habían casado con la persona equivocada. Su amor había sido diseñado para llevarse a cabo. En Santiago 1:15 la Biblia dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Las personas a veces piensan que el límite prohibido es el acto de la fornicación. No es así. Estos dos cruzaron el límite el día en que se conocieron durante la primera conferencia y decidieron que la otra persona era tan interesante que querían tener contacto adicional a través de correo electrónico. Cada correo que se escribían era como un juego anticipatorio al sexo. Cuando por fin se volvieron a encontrar en persona en la segunda conferencia, ya estaba el uno excitado sexualmente con el otro. Iban abandonando en el polvo sus conciencias cada vez que avanzaban en su intimidad emocional a través de su comunicación digital. Cuando aceptaron ir a tomar un café, era solamente un paso más en la dirección de abandonar toda virtud. Se divorciaron de sus cónyuges y los dos, enardecidos amantes, se casaron. Después de unas pocas semanas de dicha, vivieron en un estado de constante estrés e infelicidad. Ahora, años después, ambos saben que su salvaje atracción fue solamente un castillo en el aire. Como mujer joven y soltera, ¿crees que necesitarás estar casada para que tu aventura amorosa por medio de los mensajes electrónicos fuera adulterio del alma? Piénsalo otra vez. En la siguiente historia, la chica ni siquiera había sido besada. Esta no es una historia que leí en algún libro o que obtuve en una carta. Escuché esta triste historia sentada a la mesa en mi propia cocina. Vi las lágrimas rodar por los rostros de aquellos que la conocían. Sus padres estuvieron en un estado de shock sin poder comprender durante días por qué nunca se habían imaginado que su hija, limpia, sana y educada en el hogar, hubiera podido hacer algo así de su propia voluntad. El castillo en el aire de una jovencita comprometida. Jane tenía 23 años cuando Roger pidió su mano en matrimonio.
Fue una sorpresa total para ella. Él era un amigo de su hermano, pero nunca había manifestado alguna atención especial para ella. Roger era tímido y un tanto torpe cuando estaba presente ella, y ella se ponía tan nerviosa que nunca sabía qué decir. Era un buen chico y ella hubiera desfallecido ante su propuesta si hubiera sido hecha unos 3 meses antes, pero ahora no estaba segura. Jane se había estado escribiendo secretamente por internet con un chico de la Florida desde hacía varios meses. A través de un amigo mutuo, él había pedido permiso para tener acceso a su página en Facebook. Ella nunca había conocido al señor Florida, pero habían hablado de todo en sus mensajes. En cuanto a Roger salió de la casa de sus papás después de haber pedido su mano en matrimonio, ella corrió a su recámara para mandarle un correo electrónico al señor Florida y contarle de la propuesta de Roger. Y enseguida le contó lo nerviosa que estaba, sus temores, incertidumbres y dudas. El señor Florida la comprendió totalmente. Cada noche durante semanas Roger la venía a visitar, pero ella nunca le pudo abrir su corazón como se lo abría al señor Florida. Pero la boda se programó de todas maneras pues Jane quería casarse. El señor Florida nunca habló de matrimonio. Ella sabía que de todas maneras sus padres no lo aprobarían, pues tenían expectativas muy definidas respecto a cualquier posible pretendiente. 2 semanas antes de la boda, Jane se estaba poniendo muy nerviosa. Le mandó un correo electrónico al señor Florida diciéndole que quisiera que Roger fuera como él. Ella sentía que se estaba casando con un desconocido. El señor Florida le escribió diciendo que quisiera con todo su corazón que pudieran estar juntos, nada más para hablar de ese asunto y estar seguros de que ella estaba haciendo lo correcto. En su confusa desesperación, Jane compró un boleto de autobús y salió a escondidas de su casa. El señor Florida la recibió en la terminal de autobuses y la llevó a un motel donde ella cayó en sus brazos sollozando. No tenía la intención de que esto pasara, es que se sentían tan conectados como que así tenía que ser. ¿Sí me entiendes, verdad? Después de una semana de dormir juntos en el motel, el espiritual señor Florida, que le citaba pasajes de la escritura y que era profundamente sincero, le dijo que estaba casado y que tenía 2 hijos. Le explicó que la amaba profundamente y que ella era mucho mejor que su lastimera esposa, pero que tenía un compromiso para con su familia. Ella entró a ese cuarto de hotel como una virgen que nunca había sido besada por un chico, pero 7 días después salió de allí embarazada. Jane tomó el autobús y regresó a su casa. Su relación con el señor Florida no fue más que un castillo en el aire. Ella sentía que era más real que lo que sentía por Roger. ¿Por qué? Porque Jane creía que conocía al señor Florida. Habían experimentado la intimidad mientras se correspondían electrónicamente. Llegaron a sentirse confiados y relajados el uno con el otro, lo que hizo que la intimidad física fuera difícil de resistir. Los correos electrónicos, el chatear, las llamadas telefónicas fueron el pecado que la condujeron a esa fea tragedia. Se había deslizado cerca del pecado cada vez que le presionaba una letra en el teclado de su computadora, y Dios no puede ser burlado. Cada vez que ella presionaba el botón de enviar, le estaba enviando a él una parte de su ser íntimo. Ella ya se había entregado a sí misma mucho antes de haber cerrado la puerta del motel barato junto a la ruidosa carretera. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Sus mensajes electrónicos trajeron la muerte a sus sueños y esperanzas de toda la vida y a la posibilidad de ser una novia pura y virgen. Roger no quería un dulce que ya había sido chupado, así que fue a otra parte y encontró una linda chica casta que no chateaba. Debo agregar que tan solo unas pocas semanas después de esto sucedió
Debo agregar que tan solo unas pocas semanas después de que esto sucedió, alguien encontró al señor Florida en Facebook haciendo amistad con otra buena chica cristiana. Castillos en el aire. El pensamiento mismo es tentador para la imaginación. La primera mordida es dulce, pero el efecto resultante es tan amargo como el infierno. Cuando llegas a conocer a alguien en línea, es como llegar a conocer a un personaje de una novela de ficción. Ese personaje es el resultado de escribir creativamente. Cuando un joven le escribe a las chicas, puedes estar segura de una cosa: está haciendo su mejor esfuerzo por causar una buena impresión. ¿Algunas veces has visto un documental acerca de los rituales de apareamientos de animales salvajes? El pájaro macho levanta sus plumas para verse 3 veces más grande de lo que es. Las ranas inflan su pecho y emiten sonidos profundos en su croar. Las lagartijas expanden la piel alrededor de sus cuellos hasta que se ven 5 veces más grandes. Los chicos se conectan en línea y se convierten en gigantes espirituales con enormes corazones, magníficas metas y nobles ambiciones. Pero todo eso es como las plumas de las aves y la piel de las lagartijas. Se describe a sí mismo como quisiera ser él o como él piensa que ella quisiera que él fuera. El chico desarrolla una personalidad en línea. Ninguna de sus aseveraciones es probada. El lenguaje de su cuerpo, de sus ojos y sus ademanes y manera de ser están ocultos. Como los escritores de novelas son conocidos por la creatividad de sus escritos, como dice un canto popular, soy mucho mejor persona en línea. ¿Acaso estoy diciendo que mandar mensajes electrónicos es malo? No, no lo es. Es solamente una forma de comunicación. Mandar mensajes o chatear no es pecado, como tampoco lo es estacionar un automóvil. Sin embargo, si estás a solas con un chico cuando te estacionas, ya has aceptado andar por la cuerda floja. Cuando estás chateando con un chico, estás a solas con él, solo están tú y él de alma a alma. Porque tu cuerpo no está ahí, te sientes segura, pero la copulación de mente y el corazón es el 90% de la copulación en el matrimonio. ¿Estás construyendo un castillo en el aire en alguna relación con un chico o con varios jóvenes? El llegar a conocer a un hombre que no es tu marido es adulterio emocional. El intercambiar conocimientos íntimos con varios chicos es tender a la prostitución. Una advertencia: chatear, Facebook y los correos electrónicos no son privados. Hay esposos investigando a sus esposas. Hay empresas que les pagan a expertos en computación para que busquen en Internet a ver si hay algo de información acerca de las personas que están solicitando empleo. Si lo mandas, alguien lo puede rastrear hasta ti. El pecado y la necedad te alcanzarán. Como preparación para escribir este libro, les pregunté a varios jóvenes si habían ido al Internet para investigar a alguna chica en la que estuvieran interesados como candidata a esposa. Muchos me dijeron que la mejor manera para realmente saber cómo es y quién es una chica es revisando su tráfico en la red. ¿Qué ha escrito? ¿Con quién ha estado en contacto? Los muchachos dijeron que de esta manera habían eliminado a muchas chicas que nunca supieron siquiera que estaban siendo consideradas. ¿Puedes pensar qué vergüenza que un hombre viole mi privacidad? ¿Cuál privacidad, digo yo? Tú lo tecleaste, tú o uno de tus amigos subió las fotos, tú fuiste a ese lugar, tú te asociaste con esa gente. Si ya has ensuciado tu ciberimagen, ahora es el tiempo para comenzar de nuevo. Nada más di nunca jamás y procede a reformar tus necios caminos con comentarios sobrios y dignos. El varón que vea el cambio apreciará el arrepentimiento sano y que hayas aprendido la lección. El juicio del gran trono blanco. Hay una nueva ola de suicidios entre adolescentes muy jóvenes. La causa ha sido rastreada a la vergüenza que sienten por haber mandado mensajes tontos o relacionados con el sexo.
Estos jovencitos tiemblan de emoción cuando en lo secreto de sus habitaciones apuntan un pequeño teléfono celular hacia su cuerpo y se toman una foto. Parece secreto y no se siente tan mal. Las escritoras nos dicen que llegará el día en que todo pensamiento, obra o actitud serán dados a conocer y que cada persona tendrá que responder por ellos. Algunas de ustedes darán una respuesta mucho antes del juicio. Algunas de ustedes tendrán amigos, o por lo menos pensabas que eran tus amigos, que estarán enviando tus mensajes y fotos a personas que solamente quieren lastimarte. Tal vez no salga a la luz, sino hasta el mismo día de tu boda o durante la fiesta de cumpleaños de tu hijo de 5 años o de tu hija cuando tenga 11 años, pero anda flotando por allí, esperando aparecer en el momento más penoso. No permitas que algo así te suceda. Dios dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Luego, en Juan 3:9 agrega, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El cofre del tesoro. Dios manda que la mujer sea casta en su conversación. Si no eres casta siendo soltera, entonces no serás confiable como esposa. Eres lo que haces. Algunas de ustedes están concibiendo el pecado al participar en actividades que algún día van a traer la muerte a su matrimonio. ¿Estás ahora mismo involucrada en alguna conversación no casta con algún chico o con varios chicos? Si tú supieras que cada semana el predicador iba a leer a la iglesia todos tus mensajes de texto y correos electrónicos y mostrar en la pantalla todas las fotos que hubieras enviado o recibido, ¿te sentirías avergonzada, apenada o abiertamente aterrorizada? ¿Estás lista para honrar a Dios en esa área de tu vida? ¿Estás dispuesta a huir de la tentación, procediendo a eliminar de tu lista de contactos a toda persona que te haya escrito o que tú le hayas escrito de manera insensata o poco sabia? ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para librarte completamente de todo apego o afecto que deshonre a Dios? Estas son las preguntas que nos da para reflexionar este capítulo número 11 titulado Castillos en el aire. Y espero que haya sido de mucha utilidad. Si en alguna situación se encuentran, si se encuentran en alguna situación parecida a cualquiera de estas historias, espero que este libro nos ayude a reconsiderar esta situación. Yo les invito a que me acompañen a esta misma hora, una hora antes, el siguiente miércoles, para que podamos leer el capítulo número 12 titulado La Cenicienta. Y pues yo les agradezco que hayan estado esta noche conmigo y que me hayan acompañado a leer este libro. Este capítulo lo estaré subiendo, espero que esta misma noche. Así que si ustedes tienen alguna amiga que esté pasando por algo así o ustedes mismas quieren volver a escucharlo, lo voy a poner en la página de Facebook, que es www.facebook.com/Doncellas Ilustrana, para que lo puedan descargar, volver a escuchar o compartir con esa amiga que creen que lo necesita. Yo me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo y cualquier cosa nos podemos escribir en ilustrana@gmail.com. Les mando un saludo, Dios les bendiga, adiós.